¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta mañana de hoy martes, ya fin de mes, ya estamos cerrando el 10º mes del año. Le damos la bienvenida en la sala de redacción de Proceso Digital al exministro de Educación y ex delegado del Cambio Climático, Marlon Escoto. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, gusto siempre compartir con ustedes. Igualmente, para nosotros siempre es un gusto hablar de temas, de todos, diversos temas. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la actualidad del ingeniero Marlon Escoto? Bueno, siempre vinculado al tema de educación, en este caso en educación para el trabajo, vinculado al sector industrial en San Pedro Sula. Trabajamos en la búsqueda de relevos para el sector. Se ha hecho un análisis de las necesidades de formación que el sector industrial requiere y en ese sentido se ha creado un consejo sectorial de la industria que busca contrastar las necesidades de formación para el trabajo y las ofertas que el sistema educativo desde secundaria técnica, técnico superior universitario y también la educación como la que dotan instancias como el INFOP están dando, buscando que en la próxima década, primero, exista desde Honduras la contraparte de recursos humanos para que se puedan relocalizar o localizar más industrias. Recordemos que actualmente se vive un fenómeno llamado la deslocalización de la industria, y es que muchas fábricas se están instalando en México principalmente. El concepto aplica a instalarse lo más cerca del consumidor final, en este caso Estados Unidos. Entonces, China, que ha sido la gran fábrica del mundo, está viendo como muchas fábricas se están moviendo al norte de México, que ha crecido de manera considerable, y esto también llegará a Honduras. Eso requiere que el sector industrial y el país y los sistemas educativos preparen recursos humanos en cantidad, en calidad, en temática particular, para poder aprovechar estos fenómenos de la industria. En eso paso durante la semana, algún tiempo por Tegucigalpa, San Pedro Sula, y la verdad que estoy contento como promotor de la educación, actualmente estar vinculado a este enfoque de educación para el trabajo, porque es una de las avenidas de por qué educarse, ¿no? ¿Por qué una familia decide que sus hijos se eduquen? Bueno, para que tengan acervo cultural, que compartir cuando viajan, cuando conversan, cuando se reúnen, la cultura misma, ¿no? La otra razón es para emprender. Actualmente existen herramientas para que el emprendimiento basado en tecnologías de información en la comunicación sea más efectivo. Y la tercera razón para formarse o educarse es para encontrar un espacio de trabajo. Pero esos espacios de trabajo especializados o que buscan un ingreso razonable requieren de formación y sobre todo estar vinculados con las necesidades, con las demandas y con el potencial de crecimiento de un país. Por ejemplo, China, que ya viene a instalarse en Honduras, porque lo que buscamos son beneficios comerciales. Honduras debe ofrecerle recursos humanos de contraparte, desde ingenieros hasta operadores. Si Honduras no le ofrece recursos humanos a China, entonces China solo utilizará nuestro territorio como una fábrica más, traerá a sus conciudadanos a trabajar, creará sus propias colonias y exportará a Estados Unidos utilizando la relación comercial con Honduras, que apenas está a 2 días en barco de Puerto Cortés a las costas del este y sur de Estados Unidos, frente a 40 días que tarda la mercancía china a llegar a un puerto en los Estados Unidos. En eso he estado en los últimos los 2 años y empujando cosas siempre de manera particular, privada, temas de cambio climático, temas de desarrollo con entidades privadas, porque estos temas no se detienen. Sí, bueno, queremos aprovechar su intervención aquí en Proceso Digital para abordar varios temas y le sugiero puntualidad. Ingeniero, en el tema educativo, durante usted estuvo de ministro de Educación, la secretaría era mediática y después igualmente vemos hoy
una secretaría prácticamente en el limbo. No sabemos qué está pasando en educación, solo sabemos de la deserción escolar, pero no conocemos pues cuáles han sido los avances en educación. Para usted, ¿cómo cierra este año lectivo? Bueno, este es el segundo año de gobierno y de alguna manera es el cuarto año después de los 2 años de la pandemia, donde Honduras perdió su matrícula principalmente, o sea, perdió la materia prima, para llamarle de alguna manera, y todavía no define cuál va a ser el mecanismo para remediar estas poblaciones escolares que quedaron fuera. Entonces, el análisis actual nos dice que hay una población escolar de cerca de 40.000 niños que no saben leer y escribir, y a esto se le denominan analfabetas infantiles, que es un nuevo flagelo que ni siquiera está contemplado en el sistema educativo nuestro de cómo atenderles, porque las primeras edades se atienden en preescolar, primer grado, y para educación de adultos a partir de 15 años. Estos niños de los que estamos hablando tienen 9, 8, 10 años, que tendrían que esperar tener 15 años para ir a educación de adultos y que no pueden ir a una escuela normal porque no tienen la edad correspondiente. Es un año que se cierra con una matrícula inferior a 1.7 millones de escolares contra 2.5 que en el 2017 Honduras llegó a tener como máximo cobertura. Es bien difícil recuperar bajo el modelo convencional la matrícula y tienen que establecerse mecanismos extraordinarios para ir en búsqueda de estas poblaciones escolares excluidas. Por lo demás fue un año normal. Según ASJ se perdieron alrededor de 35 días de clases, pero aún así sigue siendo un año relativamente estable, pero que no logró proponer cómo remediar los impactos que sobre la educación generó el cierre de las escuelas durante la pandemia. Sí, para su criterio como experto en el tema educativo, ¿qué retos fundamentales enfrenta la educación de cara al próximo año? Bueno, el último análisis que hemos hecho con algunos amigos es que en 10 años no va a haber estudiantes para las universidades. Y este es un fenómeno que hay que estudiarlo bien, porque los jóvenes que no terminaron la secundaria en los últimos años están migrando. La migración nuestra, alrededor de 500 diarias, 300 son jóvenes menores de 22 años. Entonces esos ya no están, no van a regresar. Y la matrícula de preescolar y primer grado es 40% menos que el promedio de la última década. Eso significa que en 10 años que debiesen ir a la universidad no vamos a tener suficientes estudiantes para educación superior. Entonces, estos fenómenos demográficos, tuvimos la oportunidad de formar y educar a nuestros jóvenes, no lo estamos haciendo por el tema de cobertura e inmigración, irá teniendo impacto en secundaria y en la educación superior del país en los próximos años. Como le decía anteriormente, el sistema educativo hay que analizarlo. La oferta convencional que ya tenemos y los que no están en otra modalidad, en otra estrategia, porque el sistema convencional no responde a las expectativas de estas poblaciones, donde casi tenemos un niño en la escuela en proporciones y un niño fuera de la escuela. Si miramos un mapa de Honduras, la mitad de los niños con edad escolar están asistiendo a un centro educativo y la mitad están fuera del sistema educativo. Eso significa que el país debe construir prácticamente de forma paralela otra oferta educativa para remediar y reinsertar toda esta población escolar excluida de manera general. Sí, bueno, de lo que usted me ha dicho, deduzco, me dice de que no se ha vuelto a alcanzar la meta de 2.7 millones de niños matriculados en el sistema educativo en el 2017 y que ha ido a la baja. Ahora, me habla usted de que la migración nos está arrebatando también potenciales estudiantes universitarios y entonces debemos deducir que esos 90.000 estudiantes que en algún momento tuvo la Universidad Nacional Autónoma prácticamente será una meta difícil de superar. Efectivamente, y usted como comunicador y todos los que nos siguen en esta transmisión han estado escuchando en los últimos años
que no hay cupos en educación superior, que hay que hacer pruebas de ingreso a la educación superior, porque efectivamente la educación superior no tenía suficiente, no ha tenido históricamente espacio suficiente, principalmente en la Universidad Autónoma, que es la más grande, para darle espacio a todos los que aspiraban. Por eso establecieron estos mecanismos de ingreso. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento no va a haber estudiantes, no va a haber quien termina la secundaria y tenga interés de ir a la educación superior, por lo que estamos diciendo. Entonces estamos perdiendo una cobertura que ya era baja en educación superior, que puede reducirse hasta un 40% en la próxima década, porque simplemente este fenómeno llamado bono demográfico ya no lo vamos a tener. Hasta ahora tenemos una población joven, en su mayoría un 60%, pero en 10 años ya no lo serán tanto. Y si no logramos ofertarles educación básica, secundaria, universitaria, y están fuera de un sistema educativo actualmente y además están migrando, estas dos variables se combinan y conspiran para que en 10 años el sistema de educación superior nuestro se reduzca hasta un 40%. Sí, a usted, ¿cómo analiza usted el tema del rector de la universidad? Desde el 2017 permanece el actual rector de forma interina, no ha podido haber una elección para escoger a su sucesor. Personalmente, ¿usted en algún momento aspiraría a dirigir la Universidad Nacional? ¿Cree que este interinato extremadamente largo de Francisco Herrera ha perjudicado el accionar de la Universidad Autónoma? Bueno, primero es importante que la población comprenda que la Universidad Autónoma de Honduras nunca ha tenido un rector por méritos, sino por influencias y por acuerdos políticos. Es más, los últimos rectores, la última rectora que la Universidad Autónoma tuvo por un buen tiempo, fue seleccionada de una lista de 32 y estaba en la posición 17 y simplemente fue seleccionada como la rectora. Eso significa que puede presentarse el mejor científico, el mejor investigador, las mejores credenciales, pero si no tiene un vínculo político y no hay un acuerdo político, difícilmente le van a elegir. ¿Qué pasa en este momento? Hay una lista de candidatos con perfiles de muy buen valor, pero la negociación no se está dando o la revisión de esos perfiles no es la que predomina al interior, donde la Junta de Dirección Universitaria, que previamente es nombrada por el que tiene el poder y que además quiere elegirse. Entonces lo que menos existe es democracia en el sentido de la suma de voluntades internas para que el mejor perfil se elija, y lo que menos existe es la meritocracia. Entonces, una universidad es muy difícil que tenga éxito si quien la dirige no tiene méritos, antecedentes, testimonio, formación y comprensión del valor de la educación superior como una herramienta de movilidad social en un país. Entonces, el fenómeno que estamos viviendo actualmente en la elección del rector se ha repetido históricamente en la Universidad Autónoma, independientemente de lo que suceda, a menos que elijan a un científico que esté en la lista o a una persona diferente, siempre nos vamos a enfrentar a estos retos, que la máxima casa de estudio no tenga la soltura y la autonomía que de acuerdo a la Constitución debe tener. ¿Usted nunca aspiraría a dirigir la universidad? Si estableciera un mecanismo de méritos, podría competir, porque cuando es por méritos y además se establecen cuáles son, cómo se demuestra cada uno de los 25 requisitos que hoy tiene, y si cada requisito tiene un valor, formación académica, investigación, años de dedicación, publicaciones, y todas esas cosas que son 25 se convirtieran en un 100% y cada una tuviese 4 o 5% y además dijese con qué se demuestra que un candidato es investigador, con 1 o 2 artículos en revistas científicas indexadas de primer nivel, y esto tiene un valor de 4. Entonces, si el mecanismo se estableciera de esa forma y fuese transparente, entonces podría competir. Pero si hay que negociar con el Congreso, con diputados y con facciones políticas,
Entonces, toda la formación y la carrera de un profesional simplemente no tiene ningún valor. Y si asume un espacio, no tendrá la soltura ni la independencia para actuar como rector de una universidad, sino bajo los intereses de grupos que no siempre prevalece el interés de abrir una nueva sede, una nueva carrera, crear un programa de becas. Por ejemplo, la educación superior pública nuestra no se paga, pero se paga vivir en TEUs. Y el sistema no tiene edificios universitarios, no tiene transporte universitario, no tiene comedores universitarios. Entonces, cuando uno compara a otras universidades del mundo, tiene todos estos beneficios para un estudiante, no solo el tema de la matrícula. Entonces, una gran propuesta podría ser crear logística universitaria para que la condición socioeconómica no sea el límite de un hondureño o de una hondureña para poder estudiar o enfrentar el desafío de carreras que actualmente son importantes y que muchos no las estudian simplemente porque su condición socioeconómica no se los permite. En ese momento el Estado y la universidad y el presupuesto no está cumpliendo el cometido. Sí, bueno, ingeniero, en el tema político, usted fue precandidato presidencial, o mejor dicho, candidato presidencial del partido Todos Somos Honduras, que apenas logró sacar un alcalde, y dicho sea de paso, este alcalde ha sido detenido por las autoridades por presuntos ligues con la narcoactividad. ¿Qué futuro le depara a usted en política? ¿Sigue perteneciendo al partido Todos Somos Honduras? ¿Piensa volver a aspirar en otro partido? ¿Cuál es la expectativa, ingeniero? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia como una experiencia, primero una experiencia de vida, segundo ser partícipe de un proceso electoral que busca la perfección de la democracia, que no es fácil. Buena parte de los problemas que tenemos posteriormente en el país, una vez que alguien alcanza la magistratura de la nación o la presidencia de un congreso, es justamente de donde se originan los que terminan electos, ¿no? Que son a partir de los procesos electorales. Pues tal como está la ley electoral actualmente, no le da ninguna posibilidad a los partidos emergentes o nuevas opciones o nuevas ofertas electorales, porque simplemente no le da representación en el espacio donde debe acreditar que la población ejerció y dio un voto para un alcalde, un diputado o a la presidencia. Creo que Todos Somos Honduras obtuvo una alcaldía porque no estaba en el radar del sistema electoral y de los intereses asegurarse de que no saliese ninguna, ¿no? Entonces, quizás se obtuvo producto del azar o de las circunstancias, y siquiera el partido tenía mapeado tenía otros municipios como posibilidades donde se obtuvieron algunas regidurías, en El Paraíso, por ejemplo. Entonces, esa experiencia lo que me dice es que difícilmente bajo la ley electoral actual Honduras tendrá opciones para que jóvenes y otros sectores puedan participar. Presiona al sistema para que sean los partidos tradicionales, ahora el tripartidismo, el que ejerza el mando del país y del sistema. Entonces, tuve esa experiencia, pude comprender, yo puedo decir cómo funciona un proceso electoral, qué es lo que se debería de cambiar si buscamos la mejora de la democracia, pero actualmente no tengo interés en participar bajo esas condiciones. Esa experiencia fue muy buena, pero es suficiente. Hay otros espacios en los que tengo y puedo tener la oportunidad de colaborar, y hay que esperar si habrán reformas electorales, bueno, si habrán procesos electorales, porque todavía no estamos claros si efectivamente habrán procesos electorales, tienen que ir cumpliéndose esos tiempos, si habrán reformas electorales, y a esperar en qué momento movimientos o grupos que tengan posibilidades, que tengan respaldo desde la legislación electoral y que se asemejen a esta idea de la política para alcanzar espacios como servidor público, si se generan, entonces tendré la posibilidad de valorar nuevamente mi participación o el acompañamiento de iniciativas políticas en el país. Sí, precisamente hoy se cumplen 2 meses de parálisis en el Congreso de la República por desacuerdos para la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto del Ministerio Público.
¿A su criterio cree que tendremos fiscal general este año? Y si este personaje va a ser independiente, como tanto se pomponían en el pecho los actores políticos. Creo que como país estamos retrocediendo hasta 20, 24 años atrás, que no existía la fiscalía en Honduras. Si usted lo recuerda, el tema de fiscal o de la fiscalía del Ministerio Público es muy reciente en la vida política democrática del país. Porque antes de eso, el bipartidismo simplemente ha sido un pacto de impunidad, de hecho. Quien gane no persigue al que estaba y luego se iba repartiendo 4 años, 8 años liberales, 4 años nacionalistas y así se fueron hasta que apareció el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público ha tenido pocos minutos de independencia, para llamarle de alguna manera, pocos espacios, poco tiempo. Ha sido tradicionalmente y abiertamente, públicamente, vinculados al partido de gobierno o el partido que controla el Congreso Nacional. Entonces, igual hay una comisión que los selecciona, que establece méritos, que establece la lista de quienes pueden participar, pero todo eso queda en el camino cuando la decisión se vuelve no estrictamente política, como dicen algunos, sino estrictamente de intereses y de pactos de impunidad, ni siquiera entre los diputados, sino fuera, a los que los diputados representan, a los sectores políticos, económicos, externos. Lo ideal sería que se nombre a la persona o a las personas de esa lista que tengan las mejores condiciones, pero a cualquiera que elijan de aquí en adelante de esa lista, siempre la población pensará que hubo un acuerdo más allá de las capacidades y que hubo un acuerdo de impunidad. Ojalá se resuelva, si no, pues igual hay que esperar, como pasa en otros países, cuando no hay acuerdos políticos, se retrasa la instalación de primeros ministros, se retrasa la instalación de representantes de las cámaras, de diputados, y esta vez está viviendo, al puro estilo Honduras, estamos viviendo la elección de un fiscal de la República que, por lo que se visora en los próximos 2 meses, al parecer esto va a pasar hasta la legislación del próximo año. Claro, genera un desgaste interno, el Congreso está cerrado, el Congreso pudo seguir trabajando en otros temas que al país le interesan y mientras obtenía acuerdos, pero cerrar el Congreso Nacional también es el debilitar una entidad, es el principal poder, el primer poder del Estado, que está cerrado. Entonces, eso le dice a la población hondureña que ese primer poder del Estado, por encima de los intereses de otras leyes como el presupuesto nacional u otras que están pendientes, prevalecen los intereses de grupos de poder. Sí, bueno, aprovechemos ya para ir concluyendo la entrevista. Su experiencia como delegado del cambio climático para Honduras y sus conocimientos en la materia. Actualmente Honduras está amenazada por Pilar, por la parte baja, del norte baja un frente frío y en el Caribe se forma un ciclón tropical. Esto es común y es normal en esta época de fin de año cuando está concluyendo la temporada de huracanes. Dígame una cosa, como país hemos hecho muy poco para dejar de ser vulnerables ante estos embates del cambio climático. Muy poco, y cada vez que se construye o se establecen iniciativas, terminan cuando terminan los que le representan, terminan cuando terminan los gobiernos. Somos un país altamente vulnerable, pero esta vulnerabilidad está relacionada también con poblaciones vulnerables, con poblaciones de escasos ingresos, que viven, cuyas viviendas y asentamientos son también vulnerables. Entonces, en términos generales, el cambio climático, los impactos están encasillados en lo que podríamos llamar la protección social en general de un país que no termina de entender estos ciclos que se repiten y no termina de establecer herramientas como los seguros climáticos, por ejemplo. Honduras puede tener un seguro climático para tener recursos y actuar de manera inmediata, y por sectores, por la agricultura puede tener un seguro climático
para la agricultura, un seguro climático para la infraestructura, pero eso requiere de planificación de país de mediano y largo plazo, porque estos fenómenos simplemente nosotros no los podemos evitar. Lo que podemos hacer es que la tragedia impacte lo menos posible y la recuperación frente a estos impactos sea de la forma más cercana con la población y en el menor tiempo posible sin impactar la economía de un país. Entonces estamos a lo que se pueda reaccionar desde las entidades que el Estado tiene, y rezando siempre que no pase por aquellos asentamientos como Tegucigalpa, que son altamente vulnerables, o poblaciones de la zona norte, de las zonas bajas, que son inundables. Lastimosamente no tenemos un plan que establezca que este tema es prioridad en el país. Sí, ingeniero, hablemos un poco sobre el tema de los bonos verdes. ¿Qué ha pasado? Se hablaba mucho de este tema en el gobierno anterior, que nunca se gestionaron. ¿Qué pasó realmente con el tema de los bonos verdes? Bueno, el financiamiento climático está ahí, ha estado desde 2015 y muchos años atrás, y volvemos a lo mismo. Buena parte de la oferta de financiamiento para Honduras está relacionada con financiamiento verde o financiamiento climático, pero no se aprovecha. Si hacemos un recuento rápido, el Fondo Monetario le dio una ventana de financiamiento para que Honduras pueda endeudarse superior a los $1.000 millones. El CAF abrió una cartera de cerca de $800 millones. El Banco Interamericano hace unos días anunció que dispone de $1.000 millones para que Honduras pueda hacer uso de ellos. Todas estas entes financieros tienen entre 30 y 40% de toda su cartera relacionada con financiamiento verde y financiamiento climático. La lógica diría que cuando uno está frente a diferentes financiamientos con diferentes tasas y condiciones, debiese aprovechar aquella que tiene las mejores condiciones, ¿no? Pero Honduras sigue contratando financiamiento para el desarrollo y no logra entrar en esta cadena de países que han conseguido, incluso como Belice, que su deuda haya sido reducida a menos del 50%, producto de un canje macro de financiamiento convencional por financiamiento climático. O sea, hay países como Belice que han hecho operaciones incluso de canje de deuda a cambio de la protección, de la conservación o de actividades frente a los dueños de los bancos multilaterales, que bien son la Unión Europea, Asia-Pacífico, o Estados Unidos y Canadá, que son los mayores accionistas de estas entidades bancarias, y a los que Honduras también le debe, ¿no? Honduras tiene compromisos financieros hasta un 50% con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, todos estos instrumentos que pueden ser perfectamente utilizados desde la macrofinanciación hasta la micro, todavía Honduras no los digiere lo suficiente como para sacarles el provecho debido. Sí, o sea que nos ha faltado, digamos, esa capacidad gerencial desde el gobierno para poder sacarle provecho a este recurso. Si alguien quiere una vivienda actualmente, va a acudir a los fondos Banprovi, ¿no? Porque son los de más baja tasa. Igual con el financiamiento climático. Pero si alguien requiere una vivienda y acude al financiamiento convencional, entonces va a tener tasas de 18, 20, 24%. Lo mismo el financiamiento climático, son de larga data, son de tasas de hasta de 0.5, con opciones de canje por resultados, como lo hizo Belice. Claro, son mecanismos más afinados que requieren y además reducen la discrecionalidad, y con esto cierro esta parte. Honduras lo que ha tenido son compromisos con algunas instituciones financieras que en caso de generarse un fenómeno y que requiera recursos, entonces Honduras puede disponer hasta de $300 millones. Hay un banco con el que Honduras ha tenido un vínculo que ha puesto a disposición para eventos de este tipo hasta por $300 millones. Es decir, Honduras prefiere la discrecionalidad de la contratación de un préstamo y esperar el evento a tener una herramienta de planificación donde activar estos recursos está más en función de lo que suceda en el campo uno a uno con las personas y con
los sectores que va a cubrir y no de forma discrecional como se ha manejado en la última década. Ingeniero, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 para que envíe un mensaje a todos nuestros lectores, a los cibernautas que nos siguen en todas partes del mundo. Un mensaje enfocado en que, bueno, usted fue exministro, exfuncionario público, ha estado en política, pero ahora usted desde la parte privada sigue haciendo algo por Honduras. Desde cualquier trinchera se puede hacer algo por el país. Su mensaje final. Sin duda que sí, y esa debe ser la actitud, independientemente que no estemos en las condiciones que quisiésemos, porque algunos migran y aunque tengan un ingreso no están con su familia. Es importante, primero, no abandonar a la familia. Segundo, invertir en educación. La educación es para toda la vida. A veces no tenemos la certeza de para qué nos va a servir, pero es mejor, frente a esa incertidumbre, educar a los hijos, formarles, invertir en esa herramienta, porque en algún momento las condiciones serán diferentes y en ese momento nuestros hijos tendrán la oportunidad de enfrentarse con una mejor herramienta. Educar y educar aún en medio de la crisis y la incertidumbre, porque es la única herramienta de vida y que vale la pena invertir y que el esfuerzo y la dedicación de todos ustedes pueda verse reflejada en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias a todos nuestros internautas por haber seguido esta entrevista con el exministro de Educación y exdelegado del Cambio Climático en Honduras, además de expresidenciable, el ingeniero Marlon Escoto. A todos ustedes les invitamos a que esta misma entrevista u otras las puedan seguir en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.